Yo creo que ya muchos conocemos ese versículo, ese capítulo, donde Jesús le está diciendo a los fariseos de que ellos aman, de que les digan maestro, aman el reconocimiento. Si lo leemos todo, pues nos damos cuenta, pero voy a comenzar a leer del 6, el que leímos temprano. Y dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Mas vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamaréis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Yo creo que la Biblia está más clara ahí que, como decimos por ahí, está más clara que el agua. El capítulo 36 habla de la libertad de conciencia amenazada. Dice que los protestantes consideran hoy el romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una diferencia en creencias respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas y la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales la divergencia no son tan grandes como se suponía y que una pequeña concesión de su parte los pondrá en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tanto sacrificio. Enseñaban a sus hijos a tener un aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. ¿Cuántos estamos de acuerdo de que, como está diciendo aquí, de que agregarnos, de que aceptarlos, de que unirnos a ellos, estamos traicionando a Dios? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos estamos de acuerdo de que unirnos a ellos, de que aceptarlos a ellos? Bueno, en sí, no me quiero malentender, no a las personas en sí, sino que el sistema. Es estar en contra de Dios o traicionar a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero al parecer la mayoría del cristianismo ahora en día no está de acuerdo en eso. La mayoría del cristianismo, como nos hemos dado cuenta, y ahora es más fácil darse cuenta de las noticias, de cosas que pasan por el mundo gracias a la tecnología. A veces uno le pone el teléfono y le aparece algo ahí de que un líder grande de tal iglesia llegó ante el papado y se arrodilló ante el papado. Como sabemos, muchos líderes, como por ejemplo de esta nación, presidentes que supuestamente son cristianos, se han arrodillado ante el papado, le han besado la mano. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De que ellos en sí no les importa la libertad de conciencia. Como nosotros sabemos, en el tiempo de antes, cuando ocurrió la que le llamaban ellos Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, eso es lo que pasó. La libertad de conciencia fue pisoteada, la libertad de religión fue pisoteada. De hecho, en el tiempo de Jesús, cuando atraparon a Jesús, los judíos ellos no tenían el poder para matar a alguien, pero la iglesia usó al poder, los policías, los soldados de ese tiempo, para hacer el acto que ellos querían. Prácticamente el mismo camino que está llevando este mundo ahora en día.
Y nosotros, mucha gente, la mayoría de cristianos, no vemos eso. Dice que los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Entonces, por el hecho de que ellos se hayan parado ahí, como lo vimos, de que el Papa una vez se puso a decir de que pedimos perdón por todas las atrocidades que se hicieron en el tiempo de antes, con solo ese hecho mucha gente ha caído y ha dicho, no, ellos han cambiado, ya no volverán a hacer lo mismo y pues vamos a unirnos. Y ahí entra el ecumenismo. Y nos hemos dado cuenta de que muchas, la mayoría de iglesias han aceptado. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia en nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Lo que estoy entendiendo ahí es que, según ellos, han cambiado. Como yo me acuerdo del pastor Riveras, de Gambetta, donde tienen temas donde dicen la iglesia católica no cambia, no ha cambiado, no cambia y no va a cambiar. Nomás cambian estrategia. Dice, es una pregunta, ¿habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? O sea, ¿se nos ha olvidado o es que de veras ya no queremos verlo o no queremos acordarnos? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás. Según las escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades medias, en las edades pasadas? Dice, la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y su persecución. Muchos nos hemos dado cuenta de que es increíble porque nosotros sabemos que el enemigo, como tiene mucho tiempo, prácticamente desde que fue enviado a la tierra hasta el día de ahora, pues tiene todo su tiempo, tiene paciencia, nunca hace las cosas a la carrera así, como por ejemplo cuando nosotros sabemos como por ejemplo los que infiltran a las iglesias, ellos no llegan de repente así, no hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no, ellos llegan, tienen paciencia, estudian la situación, poco a poco van cambiando las cosas, se van metiendo y cuando uno se da cuenta las cosas han cambiado. Entonces prácticamente esa misma estrategia están haciendo como por ejemplo en Estados Unidos. En el tiempo de antes,
cuando este país fue creado, fue levantado por cristianos, rechazaban totalmente la comunión con Roma. Pero si nos damos cuenta ahora, ¿qué pasa? Ahora muchos agentes de Roma están controlando este país y nos podemos dar cuenta por muchas formas. Entonces ellos poco a poco se han ido infiltrando y poco a poco van cambiando las cosas. Poco a poco, cuando nos demos cuenta, comienza la ley dominical, que para nosotros no es nada beneficioso. Bueno, para el mundo no es nada beneficioso, porque ellos lo que buscan es controlar al ser humano. Dice, un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tienen éxito la política de dicha jerarquía. Son muchos los que atribuyen al fanatismo, a la puerilidad, todo temor expreso acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestros gobiernos con los de la Iglesia Católica. La Constitución de Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío, si no me equivoco en el número, Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica de 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente en este mismo libro de Conflicto de los Siglos, no sé cuántos lo han leído, yo no lo he leído todo, pero he leído varios capítulos, y ahí podemos encontrar en uno de esos capítulos la historia de Martín Lutero. En ese tiempo de Martín Lutero pasaba lo mismo. La gente en base a la Biblia estaba ignorantemente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nomás los sacerdotes y los papas tenían la Biblia. Y es interesante cómo Dios usó a Martín Lutero para que la Biblia saliera de ahí. Y se me hace muy interesante la historia de él, porque él fue una persona que deseaba con el corazón estar cerca de Dios, sentir esa paz que no recibía. Entonces él buscaba a Dios, él basado en el engaño, basado en la enseñanza que esta iglesia ofrece, él hacía sacrificios, maltrataba su cuerpo y no sé qué tantas cosas hacía para encontrar esa paz, pero nunca la encontró. Cierto día alguien le dijo que fuera allá a la, ¿cómo se llama? A la iglesia, allá donde está donde estaba la catedral. Alguien le dijo que fuera allá, que tal vez allá encontraría paz. Pero cuando llegó allá se dio cuenta de que era un drama, era un error, era un fraude. Y se dio cuenta de que nada de lo que hacían ahí era cierto. Entonces, lastimosamente, hay muchas personas ahora en día, tal vez lo hacen de corazón, están de corazón, pero
no encuentran lo que buscan, porque estamos buscando donde no hay. Ahora, en ese tiempo de Martín Lutero, a la gente la engañaban. Prácticamente no la forzaban así con fuerza, pero psicológicamente la engañaban y le decían de que tenían que hacer tantas cosas o dar dinero para poder ellos ir al cielo o tener perdón. Y ahora en día pues se hace, pero no se mira de que hay maltrato físico hacia otra persona. Entonces todo eso ha venido desde entonces y pues lastimosamente mucha gente está a favor de eso, lo cree. Entonces para ellos la libertad que usted y yo tenemos es algo peligrosísimo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos la libertad de escoger a qué iglesia queremos ir. Cuando más gente se da cuenta de que la enseñanza que tienen ellos no es correcta, ellos pierden. ¿Pierden qué? Pierden dinero, pierden membresía, pierden mucho. Por esa razón, en el tiempo de antes, engañaban a la gente, les metían miedo para que la gente se uniera a ellos y pues ahí salían ganando. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de la obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Cuando leí esto, se me vino a la mente el juramento que hacen los jesuitas. Y es el siguiente, dice: me opondré a los herejes sistemáticos y rebeldes contra nuestro Señor, no Dios, nuestro Señor el Papa, o sucesor, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Como estaba diciendo, en el tiempo de antes mataban, torturaban y todo eso a los herejes, que le llamaban ellos, a los que no obedecían lo que ellos decían o no se unían a su fe. Pero ahora lo están haciendo de otra forma, por ahorita. Cuando tengan el poder, lo van a hacer de la misma forma que lo hicieron antes. Es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Le es prohibido leer su palabra, lo que estaba diciendo. Hay muchas personas, y no solo en la Iglesia Católica, hay muchas personas en todas las iglesias que sirven a Dios de acuerdo a su conocimiento, pero lo hacen de corazón. No lo hacen por beneficio propio, lo hacen porque sienten ese deseo de servir a Dios y aman a Dios. Es increíble porque a veces nos hemos encontrado con personas que no tienen la misma fe que nosotros. Tal vez son, como dice aquí, son católicos o son de otra religión. Y yo me he encontrado con personas así, de que tienen un carácter más noble y mucho mejor que a veces uno que conoce la verdad. Y digo yo, qué vergüenza de que nosotros que tenemos la verdad, conocemos la verdad, tenemos un carácter que no parecemos cristianos, no parecemos hijos de Dios. Entonces hay mucha gente que ama a Dios de acuerdo a su conocimiento. Y dice, bueno, se les tiene prohibido leer su palabra, la palabra de Dios. Lastimosamente, yo nunca he ido a una iglesia de estas, pero he escuchado de que el predicador, el cura les dice: oh, no se preocupen en leer en la casa, nomás aquí lo que yo les doy es suficiente. No sé cuántos han sido católicos y me pueden confirmar de que es cierto. Entonces, y aún a veces aquí, hermanos, aquí, y yo soy culpable de esto, a veces aquí en la iglesia nosotros hacemos lo mismo. Lo que se predica aquí, eso es todo lo que recibimos durante la semana y volvemos el próximo sábado y lo mismo. Y eso es un error grande, porque debemos nosotros de estudiar en nuestra casa.
debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón a una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. Una vez escuché, no sé en qué libro está eso, pero escuché donde dice de que el enemigo cuando el enemigo, lo que el enemigo hace, como que lo cubre a uno, como que lo tapa a uno, como digamos de que yo pongo una carpeta aquí arriba para que la luz no entre aquí. Entonces lo que Dios hace, Dios traspasa esa oscuridad para tocar a esa persona. Y lo que está diciendo aquí, Dios tiene su momento indicado para Dios hablarle a esas personas. Lastimosamente hay muchas personas que Dios no ha permitido que esa luz le llegue. Porque cuando llegan a la iglesia, sea aquí o sea otra iglesia adventista, esas personas se van a decepcionar por la vida que nosotros llevamos, el testimonio que damos, y se van a salir. Pero va a llegar un momento que Dios va a llamar a esas personas para que salgan de ahí y conozcan la verdad. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirán las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablece las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número decreciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Como estaba diciendo hace rato, este país fue levantado por cristianos, y ahora se me hace que la mayoría han de ser católicos. ¿Por qué? Porque eso va avanzando, esa es una potencia que va avanzando y ya va avanzando. A nosotros los seres humanos, lastimosamente, nos gusta lo fácil. Nos gusta de que voy el domingo o el sábado a las 11 de la mañana, me arrodillo, oro, me voy para la casa o voy a hacer otras cosas, me voy a la pulga, me voy a trabajar. Ese es el tipo de cristianismo que nos gusta a nosotros, lastimosamente. Entonces, este sistema les ofrece algo así a la gente. No se preocupen, nomás vengan el domingo a las 11, a las 10 y se pueden ir a la pulga a hacer negocios. Así nos gusta, pero como sabemos de que lo barato sale caro, por ahorita podemos disfrutarlo, podemos estar tranquilos, podemos gozarlo, pero al final, ¿cuál será la recompensa? Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están bien equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. Esta parte me llamó mucho la atención.
porque, bueno, se las voy a leer. Dice: el culto de la iglesia romana es una ceremonia que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Es increíble porque, como les dije, yo nunca he ido a una iglesia católica. Bueno, fui cuando estaba más chiquito y he visto en la tele cuando hay cultos o ceremonias, la solemnidad que presentan ahí. Yo creo que hasta una mosca se puede escuchar cuando están teniendo su ceremonia, porque está todo silencio. No se escucha ni un ruido, no se escucha ni un teléfono, no se escucha nada. Entonces, basado en eso, dice de que la gente a veces se queda así como que, ok, esto es lo cierto, esta es la iglesia verdadera, por la referencia que hay. Pero lastimosamente, hermanos, aquí nosotros estamos bien mal en eso. Porque aquí, cuando está el culto, se escucha un ruido allá, otro ruido aquí, una gritadera de niños y todo eso. En ese punto estamos mal. Dice: todo encanta a la vista. Dice: todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a las melodías de numerosas voces que suenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresionados de respeto y reverencia. Lo que yo entiendo aquí es que todo es como le dijo Jesús a los discípulos. Todos son como unas tumbas blanqueadas. Por fuera, puro oro brillante. Mucha gente han ido a la Basílica San Pedro y, según he escuchado, se quedan con la boca abierta por su belleza, por los lujos, por todo lo que se mira ahí. Pero ¿cuántos creemos de que a Dios le importa algo así, lo exterior? En sí, a Dios le importa, es importante lo de afuera, porque lo de afuera representa lo que está dentro. A Dios le importa más el corazón, un corazón limpio. Lo podemos ver también externamente, como digo. Y sigue y dice: la brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres la necesidad del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y la ceremonial del culto católico ejerce un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido generados por el Espíritu de Dios. Lo que estoy entendiendo aquí,
que de acuerdo a cómo ellos presentan el Evangelio, es fácil caer en esas garras si uno no está bien afirmado en la fe, si uno no está bien con Dios. Dice, el hecho de que la iglesia asevera tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al alma. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión del pensamiento y deseo secreto de su corazón rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter. Cuando estaba leyendo esto, yo trato de, cuando leo, imaginarme las cosas, o se me vienen a la cabeza. Y me llamó la atención esto, donde dice, el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Entonces, solo porque yo tengo el poder de perdonar tus pecados, yo puedo pecar. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Para Él, cuando Jesús vino, Él dio el ejemplo. Oh, yo soy Dios y yo voy a hacer lo que quiera. Ustedes no hagan cosas malas. Dios no trabaja así. Dios dio el ejemplo. Dios no pecó. Dios estuvo en la línea. Dios estuvo perfecto. De esa forma, Él pudo perdonar pecados. Pudo darnos el ejemplo. Está como cuando los papás fuman. De repente ven al hijo fumando. ¿Quién te dijo que fumara? Pues tú fumas. Sí, pero tú no puedes fumar. Es ilógico eso. Entonces, ¿por qué estos que se llaman líderes religiosos hacen esas cosas? ¿Por qué? Este capítulo no está criticando ni echando en tierra a los creyentes católicos ni cristianos. Este capítulo está hablando de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar, para que nosotros abramos los ojos y no caigamos en ese error. En el tiempo de antes, la gente no leía la Biblia, por eso la gente seguía a estos líderes, estaban en el error. Pero ahora que tenemos la Biblia y tenemos los escritos, tenemos mucha información, ¿por qué vamos a caer en el mismo error? Muchas veces hemos visto nosotros de líderes, sacerdotes que hacen actos malvados con criaturas indefensas. ¿Y qué pasa? Según yo nunca he visto, que yo me acuerdo, nunca he visto, lo meten a la cárcel por 30 años. No, yo no he visto eso. ¿Por qué razón? Solo porque son líderes y tienen el poder de perdonar pecados. Pero si una persona viene y lo hace, lo condenan por vida. ¿Por qué estas personas no? Es lo mismo que está diciendo aquí. Ellos tienen el perdón, tienen el poder de perdonar pecados. Ellos son libres de hacer lo que quieran y nadie los puede criticar. Y eso lo vemos con gente poderosa en este mundo, como lo vemos con el presidente, tantas cosas que hacen y nadie los condena. Dios no trabaja así. Para Dios todos somos iguales. No hay raza, no hay color, no hay ricos, no hay pobres. Es más, aquí más adelante dice de que, bueno, lo que leímos aquí, que el que quiera ser grande tiene que servir.
Cuando Dios dijo, cuando vayan a orar, enciérrense en el cuarto y oren al Padre Celestial que está en el cielo. Todo lo que pidieres en secreto, pues Dios lo hará. Secreto o en público, como sea. Dios no dijo, todo lo que quieres, todo lo que pidieres, ve, arrodíllate ante un hombre. No dijo eso. Nosotros sabemos de que cuando Jesús vino, Él nació de una mujer engendrado por el Espíritu. Sabemos de que Él es el único que está entre el Padre y nosotros, el mediador. Nomás a Él podemos ir. ¿Por qué yo me voy a arrodillar ante un hombre que tal vez tiene más debilidades que mí? Tal vez es más débil, más pecador que mí. ¿Qué tiene para ofrecerme a esa persona? Nada. No puede hacer que un pelo me crezca más que el otro. Es más, ni sabe cuántos pelos tengo en la cabeza. El ser humano en sí, somos la creación de Dios, pero no tenemos poder para nada. Todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios. Dios no le da poder a nadie para estar encima de nadie más. Dice, hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Y esta parte también me gustó. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observación de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesada al cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas aquel a quien ese símbolo representa. Me llamó la atención porque hace la comparación de los judíos con los romanistas. Y nosotros vemos de que ellos exaltan mucho la cruz, los clavos de la cruz, el manto de Jesús y todo eso. Pero en sí, al otro lado, están pisoteando todo, están controlando, están tirando por tierra todo por lo cual Jesús fue colgado en esa cruz, como en el tiempo de antes. Bueno, todavía falta bastante del capítulo, todo el capítulo está interesante, se me hizo muy difícil sacar partes, pero si ustedes lo tienen en la casa, hermanos, léanlo, está muy interesante y que Dios les bendiga.